El tiempo roto. El mundo despertó en un amanecer que nunca se extinguía. Las aves cantaban sin cesar, pero el sol se mantenía detenido en lo alto, como si alguien hubiera roto el mecanismo del cielo. En los templos, los sacerdotes miraban desconcertados. Los calendarios en las cuentas no avanzaban. Los días no morían, y el maíz comenzaba a marchitarse en su propia eternidad. En Grecia, los sabios observaron relojes de agua que nunca se vaciaban, y relojes de arena cuyos granos se detenían en el aire, flotando inmóviles como estrellas petrificadas. Los augures declararon con terror: el tiempo se ha quebrado. La sombra del devorador en el corazón del Tártaro. Los gritos de los titanes encadenados se mezclaban con un paso pesado y constante. Cronos, el padre que había intentado tragarse el futuro, devorando a sus hijos, abría los ojos tras siglos de silencio. Sus cadenas, corroídas por la eternidad, se disolvían como polvo. Los dioses no entienden, murmuró su voz profunda, que retumbaba como truenos en cavernas infinitas. El tiempo no debe renovarse, debe obedecer. Con un gesto, los hilos del pasado y del futuro comenzaron a entrelazarse en su mano, y el titán supo que había llegado el momento de imponer un ciclo eterno donde nada pudiera escapar de su control. El guardián de los calendarios en las selvas mayas, bajo la sombra del ceiba cósmico. Itzamna observaba los códices que ardían con símbolos vivos. Los glifos se movían solos, girando como engranajes. Los sacerdotes lo rodeaban con plegarias. Señor del cielo, los días han dejado de nacer. Itzamna levantó la mirada hacia el horizonte, donde dos soles parecían luchar por iluminar el mismo firmamento. Su voz era calmada, pero cargada de sabiduría ancestral. El ciclo no debe estancarse. Cada era nace y muere para dar paso a otra. Si el tiempo no fluye, la creación perece. Tomó entre sus manos un códice que anunciaba la llegada de un enemigo extranjero, de una sombra que devoraba a sus propios hijos. Símbolo de un tiempo que solo consume, nunca renueva. La grieta en el cielo ese mismo día. El cielo se quebró, no como una tormenta, sino como un espejo roto en fragmentos de luz y oscuridad. Mostraban escenas de distintas épocas superpuestas. En un mismo instante, los mortales vieron ejércitos antiguos marchando junto a ciudades aún no construidas, y niños no nacidos llorando al lado de ancianos que ya habían muerto. En medio de la grieta, un trono de piedra se alzó, y sobre él, Cronos emergió, con su guadaña en mano, el arma que había cortado a su propio padre. Del otro lado de la fractura, descendió Itzamna, envuelto en glifos que giraban alrededor de su cuerpo como planetas obedeciendo su órbita. El aire mismo se detuvo. Los calendarios dejaron de marcar, los relojes de arena dejaron de caer. El cosmos aguardaba el choque. El juicio de los calendarios en el aire enmudeció. Solo el eco de dos presencias eternas llenaba el vacío. Cronos se alzó con la guadaña en alto, y su sombra parecía devorar la luz de los fragmentos del cielo. Frente a él, Itzamna extendió sus códices, que se desplegaron en el aire como alas hechas de escritura viviente. La voz del titán devorador. El tiempo es mío, dijo Cronos, y cada palabra resonó como un trueno que sacudía la médula de los hombres y dioses. Yo lo engendré, yo lo devoro. Ningún futuro puede nacer sin mi voluntad. Sus ojos ardían como hornos antiguos, y en su puño la guadaña vibraba, sedienta de cortar la esperanza. Todo ciclo es una mentira. Solo existe el eterno presente que yo dicto. Las visiones en los fragmentos del cielo mostraban escenas terribles, en los mismos días repitiéndose infinitamente. Madres pariendo hijos idénticos que volvían a morir una y otra vez. Civilizaciones construyendo templos eternos nunca terminados. Era un mundo sin avance, un eco perpetuo del miedo a lo nuevo. La voz del guardián del ciclo. Itzamna respondió con calma, pero sus palabras contenían la fuerza de las eras. No, Cronos, el tiempo no es una prisión, es un río. Fluye, se transforma, muere y renace. La eternidad que propones es la muerte del espíritu. Los glifos que giraban a su alrededor comenzaron a iluminarse. Mostraban soles antiguos que habían caído, eras destruidas por jaguares, vientos, aguas y fuego, pero siempre seguidas por un renacer. Mi pueblo lo sabe,
A cada ciclo es necesario. La muerte abre camino a la vida. La vida prepara el retorno a la muerte. Así caminan los soles. Así respira el universo. Los mortales que contemplaban la grieta sintieron el peso de esas palabras en sus corazones. Algunos rezaban a Cronos, temiendo que sin él todo se derrumbaría. Otros rogaban a Itzamna, anhelando la renovación prometida. El choque de visiones. El silencio se quebró cuando Cronos lanzó la guadaña hacia los cielos. El filo desgarró los fragmentos del espejo celeste y, al hacerlo, las horas comenzaron a desaparecer. Un instante podía durar una eternidad, y una eternidad podía extinguirse en un parpadeo. Los mortales olvidaban si habían nacido, o si aún estaban por hacerlo. Itzamna golpeó el suelo con su bastón sagrado, y los glifos volaron como pájaros encendidos. Cada uno era un número, un día, un ciclo. Juntos formaban ruedas dentro de ruedas, engranajes que luchaban contra el filo de Cronos. Si tu guadaña corta el flujo, mis calendarios lo reconstruirán, dijo Itzamna con firmeza. El primer temblor, la tensión era insoportable. El mundo se estremeció con un temblor que no provenía de la tierra, sino del tiempo mismo. Las mareas comenzaron a avanzar y retroceder en cuestión de segundos. Las cosechas maduraban y se pudrían en un mismo día. Los ancianos rejuvenecían y volvían a envejecer mientras sus rostros se deshacían en lágrimas. El juicio de los calendarios había comenzado. El despertar de los titanes y los soles antiguos. El cielo se abrió como una herida. No era el firmamento que los hombres conocían, sino un corredor de eras superpuestas, donde el pasado y el futuro se mezclaban en un remolino imposible. Allí, Cronos golpeó con su guadaña contra la grieta, y de las sombras emergieron figuras colosales, los titanes olvidado. Desde las profundidades del tiempo surgieron los cuerpos gigantescos de los titanes que una vez habían sido desterrados al Tártaro. Sus formas eran tan antiguas que parecían talladas de roca y magma. Océano, el titán de los mares, arrastraba consigo un río que no terminaba nunca, inundando los bordes del cielo. Hiperión, de mirada ardiente, llevaba sobre los hombros un sol muerto que aún escupía brasas. Sio y Crío, hermanos de la oscuridad, se alzaban como columnas infinitas que sostenían un firmamento de recuerdos perdidos. Cronos levantó la voz como un rey sin corona. Hijos del tiempo traicionado, despertad. El ciclo de la renovación es una mentira que busca destruirnos. Hoy juntos congelaremos el mundo en una eternidad bajo mi dominio. Los titanes rugieron y sus ecos resonaron en cada rincón del cosmos. La respuesta de Itzamna no retrocedió. Su rostro permanecía sereno, pero su bastón comenzó a latir como un corazón encendido. Con un gesto desplegó sus códices sagrados, y de ellos salieron llamaradas de luz que tomaron forma. Ante los titanes se alzaron los soles antiguos de los mayas, aquellos que habían iluminado el mundo antes del actual quinto sol. El primer sol, devorado por jaguares, surgió como una bestia celestial, con fauces de fuego. El segundo sol, barrido por los vientos, apareció como un huracán viviente que podía desgarrar montañas. El tercer sol, hundido por el agua, brotó en forma de serpientes marinas resplandecientes que escupían lluvias torrenciales. El cuarto sol, consumido por el fuego, brilló como una estrella ardiente, cuyo resplandor hacía arder incluso las nubes. Itzamna habló con solemnidad. Cada era que cayó dejó semillas de poder. No son recuerdos muertos, sino guardianes del ciclo. Ellos serán mi escudo y mi lanza contra tu ambición. El duelo de invocaciones. El firmamento se partió en dos. De un lado, los titanes avanzaban con pasos que hacían tambalear las montañas y secaban los mares. Del otro, los sales rugían con furia cósmica, sus cuerpos hechos de fuego, viento, agua y colmillos. Cuando ambos ejércitos colisionaron, la grieta del tiempo se expandió. Los mortales veían como su mundo era devorado por visiones imposibles, ciudades mayas y templos griegos coexistiendo en un mismo instante, pirámides y columnas dóricas creciendo y desplomándose en un abrir y cerrar de ojos. Los hombres gritaban, pues el tiempo se había vuelto un campo de batalla. El reloj, sangrante. En medio del caos, apareció un objeto gigantesco, un reloj de arena hecho de sangre y estrellas. Cronos lo había invocado,
y cada grano que caía era entera condenada al olvido. Itzamna, en respuesta, hizo girar la rueda calendárica, formada por 13 números y 20 glifos que se entrelazaban en armonía. Con cada gueiro, devolvía los granos al reloj, desafiando la guadaña del titán. El choque de estos artefactos hizo vibrar todo el cosmos. La pregunta era clara: ¿podía existir un tiempo absoluto o debía regir el ciclo eterno? El secreto de los códices sagrados, el fragor de la batalla resonaba en el tejido mismo del universo. Los titanes y los soles antiguos se despedazaban en un choque interminable, mares convertidos en huracanes, montañas pulverizadas por soles incandescentes, océanos evaporados al contacto con brazos colosales. Todo parecía destinado a un equilibrio frágil, hasta que Cronos, con sus ojos dorados como relojes eternos, dio un paso al frente. Cronos, y el futuro devorado el titán, levantó la guadaña, y un silencio espectral cubrió el campo de batalla. Su voz, grave como el trueno, retumbó: los dioses, los hombres, incluso los ciclos que tanto veneras, todos dependen del futuro. Si no hay futuro, no hay renovación, y yo puedo devorarlo. Abrió la boca, y un abismo oscuro emergió en su garganta. De allí se extendieron cadenas invisibles que atraparon posibilidades aún no vividas, a niños no nacidos, amaneceres que jamás llegarían, ciudades que no se construirían. Cronos comenzaba a engullir el mañana, para fijar al cosmos en un presente interminable bajo su tiranía. Los soles temblaron, incluso los titanes retrocedieron, pues aquello era una fuerza que ni ellos habían imaginado. La revelación de Itzamna, pero Itzamna firme como un árbol ceiba, alzó los códices sagrados. Las páginas, iluminadas por glifos vivos, comenzaron a desplegar escenas imposibles, calendarios que se extendían más allá de la comprensión humana, eras aún no escritas, que se abrían como flores en la oscuridad. El sexto y séptimo sol, futuros aún por nacer, aguardando su momento de surgir. El tiempo no es una línea que puedes cortar con tu guadaña, Cronos, declaró Itzamna. Es un río que cambia de cauce, un círculo que nunca muere. No puedes devorar lo que aún no existe, porque ya está sembrado en los códices. Los glifos brillaron como estrellas, y de entre las páginas surgieron los kin, sacerdotes solares que, con cantos, tejían los hilos del porvenir. Sus voces hicieron vibrar los calendarios celestes, revelando un arma que Cronos no esperaba: el arma de los mayas. En el centro del firmamento se abrió un símbolo anelglifo del tiempo sagrado, un círculo que contenía 13 niveles y 20 caminos. Los hombres lo llamaban Solken, pero para los dioses era mucho más, en un mapa vivo del destino universal. De su interior emergió una fuerza etérea que ni siquiera los titanes podían enfrentar: la posibilidad infinita. Era un poder que no se podía devorar ni detener, pues cambiaba a cada instante, como un pájaro que nunca se deja atrapar. Cronos gruñó, furioso, y golpeó con su guadaña, pero cada tajo solo generaba nuevas ramas de tiempo. Mientras más intentaba cortar, más futuros se abrían. El miedo del titán por primera vez. En eones Cronos vaciló. Sus ojos de reloj parpadearon, mostrando dudas. Su poder, basado en la dominación y el control, parecía insuficiente contra un destino que se regeneraba infinitamente. Los mortales, observando desde la grieta, comenzaron a rezar. Algunos a Cronos, rogando por estabilidad eterna; otros a Itzamna, suplicando renovación y vida. El destino de la humanidad oscilaba como la arena en el reloj sangrante. El quinto sol, en peligro la batalla, se volvió insoportable para la mente humana. Los titanes luchaban en silencio, mientras los calendarios estallaban como estrellas fugaces. Sin embargo, Cronos no estaba dispuesto a ceder. Su guadaña, bañada en la luz oscura de los eones devorados, se elevó contra Itzamna. Cronos rompe las reglas del cosmos. El titán, con un rugido que quebró montañas, declaró: si no puedo devorar el futuro, devoraré a los dioses que lo custodian. Y con un tajo violento, intentó cortar los códices sagrados mismos, no solo los calendarios, sino la memoria de quienes los escribieron. Tlaloc, Quetzalcóatl, los soles previos, todos comenzaron a temblar como sombras en el viento, amenazados con desaparecer en un borrado total. Era más que un ataque,
Era un crimen contra la existencia. Si Cronos lograba consumar aquel acto, no solo acabaría con los mayas, sino con la raíz de su tiempo. El clamor de los mortales desde la grieta entre mundos. Los hombres y mujeres que observaban comenzaron a llorar y gritar. Los sacerdotes mexicas golpeaban tambores con furia, invocando a Itzamna para que resistiera. Campesinos ofrecían sangre en vasijas de obsidiana, esperando que los dioses escucharan. En Grecia, al otro lado del mar, los templos de Cronos ardían en llama, pues los mortales comprendían que el titán se había vuelto contra el mismo tejido de su fe. Sus oraciones ya no eran devoción, sino miedo. Los mortales estaban divididos, pero sus voces formaban un eco que se entrelazaba con la batalla de los dioses. El quinto sol, responde Itzamna. Debilitado pero firme, elevó su voz por encima de la tempestad. El tiempo de los hombres aún vive. El quinto sol no permitirá que lo devoren. Entonces, desde lo alto del cielo maya, un resplandor cegador cayó como una flecha. Era el Tonatiuh, el Sol Actual, el que ilumina los días de los hombres. Sus rayos ardientes se materializaron en guerreros hechos de fuego, los caballeros solares que descendieron al campo de batalla. Cada uno de ellos portaba un escudo circular, semejante al calendario solar, y una lanza que ardía con la fuerza de los sacrificios humanos ofrecidos durante siglos. Con grito y unísono, los guerreros solares se lanzaron contra Cronos. El choque contra la eternidad, el titán levantó su guadaña para enfrentarlos, pero cada golpe que daba lo hacía retroceder. Los guerreros no eran simples creaciones, eran el espíritu mismo de los mortales que habían dado su vida por mantener encendido el ciclo solar. Cada lanza clavada en el cuerpo de Cronos quemaba como 1000 amaneceres, recordándole que la eternidad no puede existir sin sacrificio. Cronos rugió, y su cuerpo titánico comenzó a agrietarse. Sin embargo, la furia de un titán no conoce límites. No necesito dioses, no necesito mortales. Yo soy el tiempo. Su voz partió el cielo, y el reloj sangrante de arena volvió a girar. La arena, ahora negra, comenzó a devorar a los caballeros solares, borrándolos como si nunca hubieran existido. El dilema de Itzamna. Itzamna comprendió que estaba contra las cuerdas. Si permitía que Cronos devorara al quinto sol, el mundo actual desaparecería, y con él toda la humanidad. Pero si liberaba más poder de los códices, podría romper el equilibrio y precipitar el nacimiento del sexto sol antes de tiempo, destruyendo la era presente. El dios maya miró a los hombres a través del espejo del tiempo. Vio sus ofrendas, sus templos, sus vidas pequeñas pero significativas, y comprendió la lucha. Ya no era solo entre dioses y titanes, era por el derecho de los humanos a existir en su propio ciclo. El nacimiento del sexto sol, el cielo se desgarró como un papiro ardiendo. El códice prohibido se abrió entre las manos de Itzamna, y su luz era tan intensa que los mortales que lo atisbaban desde sus altares quedaban ciegos. Era el anuncio del sexto sol, un ciclo que aún no debía existir, pero que el dios maya estaba dispuesto a forzar. El riesgo del futuro. En las páginas del códice brillaban imágenes del mañana, ciudades que los hombres aún no habían construido, océanos atravesados por naves desconocidas, cielos rasgados por artefactos metálicos. Cada visión era un destello del porvenir, pero todo estaba incompleto, como un tejido sin terminar. Abrir aquel códice era jugar con fuego, pues traer al presente un futuro no nacido podía desgarrar la realidad misma. Itzamna sabía el precio, pero sus palabras resonaron con firmeza. Si Cronos devora al quinto sol, no quedará nada. Mejor arriesgar el futuro que entregar el presente. Cronos enloquece el titán. Lanzó una carcajada, mezcla de desprecio y desesperación. ¡Qué ironía! Tú que defiendes los ciclos, forzando a nacer a uno que aún no existe, te has convertido en lo mismo que yo. Cronos blandió su guadaña y la incrustó en el códice abierto, tratando de devorarlo también. El choque fue tan brutal que fragmentos del tiempo comenzaron a llover como cristales rotos. En cada uno mostraba escenas de distintas eras, desde las glorias de los mayas hasta las ruinas de imperios futuros. Los hombres que observaban desde abajo cayeron de rodillas, algunos rezando a Cronos,
otros a Itzamna. Nadie sabía quién tenía razón. El amanecer prohibido. De pronto, el códice se abrió en su página final y un sol nuevo surgió en el horizonte. No era dorado ni ardiente como los anteriores. Era blanco, un astro puro que no quemaba ni iluminaba, sino que revelaba. Bajo su resplandor, los hombres podían ver sus pecados, sus logros y todo aquello que alguna vez serían. El sexto sol había nacido, pero su nacimiento no era celebración, sino un grito de advertencia. El futuro había irrumpido en un mundo aún inmaduro para sostenerlo. El contraataque de Cronos, cegado por aquella luz que mostraba su propia caída, rugió con furia. El titán vio en el sexto sol algo que lo horrorizó en su final, encadenado y vencido por dioses y hombres, y esa visión lo desató. No permitiré que este futuro exista. Yo soy el devorador de destinos. Con ambas manos, arrancó el reloj de arena sangrante de su pecho y lo lanzó contra el sexto sol. El impacto fue tan colosal que la estrella blanca tembló, oscureciéndose por momentos. Los calendarios vivos Itzamna no podía sostenerlo solo. Entonces, los códices mayas se abrieron alrededor suyo, como un círculo protector. Cada calendario, el Solken, el Hub, la rueda de los Katuns, se transformó en guardianes vivos, espíritus alados con cuerpos de obsidiana y plumas de quetzal. Ellos sostuvieron el sexto sol con sus brazos, evitando que la arena devoradora lo consumiera por completo. Era una lucha de fuerzas primordiales en el pasado, que no quiere morir contra el futuro que no debía nacer. Mientras tanto, los mortales miraban hacia el cielo, conscientes de lo que presenciaban. Algunos celebraban el sexto sol como una nueva era, mientras otros temblaban de miedo, convencidos de que habían sido arrojados al fin del mundo. Las ofrendas de sangre se multiplicaban, templos enteros se incendiaban en honor a Itzamna, mientras en tierras lejanas, filósofos griegos intentaban descifrar si Cronos había revelado un destino inmutable. El tiempo ya no era solo divino, había caído en manos humanas. Los aliados del fin, el universo se hallaba al borde del colapso. El sexto sol brillaba, frágil, sostenido por los calendarios vivientes de Itzamna, mientras Cronos se debatía entre la furia y la desesperación. El titán, consciente de que su poder ya no bastaba, invocó desde lo profundo del Tártaro a sus antiguos hermanos, a los titanes olvidados. El despertar de los titanes. La tierra tembló con pasos colosales. Surgieron de la oscuridad al océano, cuyos brazos eran ríos interminables. Seikos, el titán de la inteligencia, con un rostro plagado de estrellas muertas. Hiperión, señor de la luz, con un sol apagado en su pecho. Y Cronoides sin nombre, restos de dioses nunca narrados, fragmentos de un mito prohibido. Sus rugidos llenaron el cosmos. Respondían al llamado de Cronos, no por lealtad, sino por sed de venganza contra los dioses que los habían relegado al olvido. La respuesta maya Itzamna no retrocedió. Sabía que enfrentarse a los titanes era como luchar contra las edades mismas. Por ello, extendió sus manos y golpeó 3 veces contra el códice abierto del inframundo maya. El Xibalbá. Surgieron los señores de la muerte. Un Kame, con su rostro de calavera y sus brazos envueltos en obsidiana. Bukub Kame, con ojos ardientes como brasas eternas. Los gemelos oscuros, dueños de trampas y engaños, no venían a salvar, sino a equilibrar. Para ellos, cada era debía terminar con sacrificio, choque de fuerzas olvidadas. El campo de batalla se volvió un teatro imposible. A los titanes griegos contra los señores del Xibalbá. Océano arrojaba mares infinitos, mientras un Kame liberaba ríos de sangre. Hiperión lanzaba soles muertos, y Bukub Kame los apagaba con ceniza. Era un enfrentamiento donde la historia prohibida se manifestaba. Dioses y titanes olvidados, ocultos, en mitos que los hombres ya no recordaban, reclamaban su lugar en el presente. Cronos contra Itzamna. Mientras sus aliados se destrozaban entre sí, los 2 titanes del tiempo no dejaron de enfrentarse. Cronos, con su guadaña, cortaba segundos y minutos como si fueran hojas secas. Itzamna, en cambio, giraba los calendarios sagrados, abriendo posibilidades donde antes había certezas. El sexto sol oscilaba, debilitado,
Cada golpe de Cronos lo hacía temblar, cada canto de Itzamna lo fortalecía. Los mortales, atrapados en la grieta de este duelo, sentían días que duraban años y noches que pasaban en un pestañeo. El precio del tiempo. Pero el universo no podía sostener más en la batalla entre titanes y señores del Xibalbá. Desgarraba las fibras de la eternidad. Eras enteras comenzaban a borrarse, algunos pueblos desaparecían de la memoria, otros volvían a repetirse. Había humanos que nacían sabiendo ya el día de su muerte y otros que jamás conocían el amanecer. El tiempo se había roto y la única manera de restaurarlo era con un sacrificio. LA Decision, Cronos y Itzamna lo comprendieron al mismo tiempo. Uno de los dos debía desaparecer para que la balanza se estabilizara. Ambos lo sabían, pero ninguno estaba dispuesto a ceder. Cronos, con voz ensordecedora, clamó: «Yo soy el tiempo devorador. Sin mí, el universo será caos eterno». Itzamna respondió, solemne: «Yo soy el tiempo creador. Sin mí, no habrá ciclos ni renovación». El cosmos entero aguardaba el desenlace. El último latido del tiempo. El cosmos estaba en silencio. Ni los soles giraban ni las estrellas ardían. Todo parecía detenido, como si el universo aguardara el desenlace de la batalla entre los dos guardianes del tiempo. Cronos, titán de los ciclos eternos, avanzaba con su guadaña en alto, decidido a imponer un reinicio sin fin. Itzamna, en cambio, sostenía entre sus manos el códice sagrado, cuyo resplandor aún brillaba pese a la oscuridad reinante. «No puedes vencerme», gruñó Cronos. «El cambio es debilidad. Todo lo que cambia, muere. Y yo soy la muerte del cambio». Itzamna lo miró con la serenidad de los ancestros mayas, su voz resonando como viento en las ruinas del tiempo. «¿Y sin cambio? No hay vida. Los soles deben renacer, los pueblos deben aprender, y aún los dioses deben transformarse. Tú temes al futuro, porque no puedes controlarlo». Con un rugido de furia, Cronos lanzó su guadaña. La hoja cortó los cielos y partió en dos el calendario de las estrellas. El cosmos tembló. Pero Itzamna respondió, abriendo su códice en ley. Sus páginas brotaron los días, pintados en glifos de luz. Cada símbolo representaba un amanecer, un ciclo de cosecha, un nacimiento humano. La guadaña impactó contra el códice, y por un instante ambos poderes parecieron anularse. El tiempo se congeló. Ni el pasado ni el futuro existían. Solo un presente eterno, insoportable. La humanidad sintió esa quietud como un vacío en corazones que no latían, sombras que no se movían. En ese vacío, los otros dioses aparecieron como testigos. Thoth, con sus plumas, registraba el desenlace. Quetzalcóatl, serpiente emplumada, extendía sus alas para sostener los cielos, y hasta Hécate, diosa de las encrucijadas, observaba en silencio, sabiendo que todo pendía de un hilo. Itzamna, debilitado pero firme, elevó su voz: «Que los soles vuelvan a girar». El códice se iluminó y de él emergió la cuenta larga de los mayas, desplegando los 5 soles que marcaron la historia del mundo. Cronos intentó resistirse, pero la luz lo envolvió. Su cuerpo titánico se fragmentó en relojes de arena, cuyas arenas comenzaron a correr hacia adelante, no hacia atrás. El titán cayó, no muerto, sino prisionero del fluir inevitable. Sus ojos brillaban de furia y desesperación, sabiendo que mientras existiera el cambio, él nunca sería absoluto. El cosmos respiró de nuevo, las estrellas retomaron su marcha, los días avanzaron, y los hombres despertaron del vacío. Itzamna cerró el códice y lo colocó en el centro del cielo, donde brilló como una nueva constelación. «El tiempo no pertenece a un solo dios», susurró. «Pertenece a todos los que lo viven». Los dioses testigos se desvanecieron y la humanidad retomó su destino. Sin embargo, entre las arenas del reloj cósmico, la voz de Cronos aún resonaba, prometiendo que intentaría regresar cuando los hombres olvidaran las lecciones del cambio. La batalla había terminado, pero el eco de los titanes del tiempo seguiría marcando el destino de la eternidad.